Tenía todo lo que el mundo considera éxito. Marcus levantó la mirada desde la ventana del piso 47. Abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez donde él había movido todas las fichas ganadoras. Empresas, propiedades, inversiones que multiplicaban fortunas mientras él dormía. Pero esa noche, algo había cambiado. La llamada llegó a las 11:43 de la noche. Su socio más cercano, el hombre que había construido imperios a su lado durante 15 años, había decidido terminar con todo. No los negocios. Su vida. Tenía más dinero que países enteros, pensó Marcus, sintiendo como el vacío se abría bajo sus pies como una grieta silenciosa. ¿Por qué no fue suficiente? El estoicismo había sido su filosofía de negocios, no de vida. Mantener la calma bajo presión. Controlar las emociones. Decidir con lógica fría. Pero ahora, frente al espejo de su oficina vacía, se daba cuenta de que había construido una fortaleza alrededor de un hombre hueco. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No por la pérdida financiera que vendría, sino porque por primera vez en décadas, Marcus sintió miedo de algo que no podía comprar, controlar o conquistar. Miedo de sí mismo. La riqueza interior era un concepto que había escuchado en conferencias motivacionales, en libros que compraba pero nunca leía. Ahora entendía que había acumulado millones mientras se empobrecía por dentro, cuenta por cuenta, decisión por decisión. ¿Cuándo dejé de ser humano para convertirme en una máquina de generar dinero? Esa pregunta flotó en el aire de su oficina como humo tóxico. Marcus cerró los ojos. Por primera vez en años, no tenía una respuesta calculada. Sus pensamientos se fragmentaron como cristal roto. Recordó a Robert, su socio, riéndose durante su último almuerzo juntos apenas 2 semanas atrás. Hablaban de números, como siempre. Proyecciones para el próximo trimestre. Estrategias de expansión. Ni una sola palabra sobre cómo se sentían como personas. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté cómo estaba realmente? Se cuestionó Marcus, sintiendo un peso aplastante en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó a mí? La oficina, decorada con premios empresariales y fotografías de apretones de manos con personalidades influyentes, se sintió de repente como un mausoleo. Un monumento a logros que ahora parecían tan vacíos como cáscaras de huevos. Marcus caminó hasta su escritorio de caoba italiana, valorado en más de lo que ganaba un trabajador promedio en un año. Sobre él, ordenados con precisión militar, estaban los símbolos de su éxito: un reloj Patek Philippe, una pluma Montblanc, un pisapapeles de cristal con el logo de su empresa grabado en oro. Objetos hermosos. Caros. Vacíos. Robert tenía los mismos juguetes, murmuró, tocando el reloj. La misma oficina lujosa, los mismos reconocimientos. ¿Por qué no fueron suficientes para mantenerlo aquí? La respuesta llegó como un puñetazo, porque ninguna de esas cosas alimentaba el alma. Eran narcóticos costosos que ocultaban temporalmente el dolor existencial, pero que jamás lo curaban. Marcus se dirigió a su bar personal, una colección de whiskies que costaba más que un auto de lujo. Sirvió un vaso de Macallan 25 años, el mismo que había compartido con Robert para celebrar su último gran negocio. El licor sabía a cenizas. He construido un imperio sobre la arena, reconoció, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionar la imagen de fortaleza que había mantenido durante décadas. Y cuando llegó la primera ola real, mi socio se ahogó. La transformación personal no era un concepto que apareciera en sus planes estratégicos de 5 años. Pero ahí estaba, inevitable como una factura vencida. La cuenta pendiente de años de negligencia emocional. Años de postergar la pregunta más importante: ¿qué clase de hombre era cuando se quitaba el traje de empresario exitoso? La ciudad brillaba abajo, millones de luces como estrellas caídas. Cada luz representaba una vida, una historia, un ser humano con sueños, miedos, esperanzas. Marcus se había desconectado tanto de su propia humanidad que había olvidado que él también era una de esas luces vulnerables en la vastedad del universo. El millonario que todos ven, se dijo a sí mismo, es solo una máscara que he usado tanto tiempo que olvidé que había un rostro debajo. Y en ese silencio ensordecedor, algo comenzó a despertar. No era esperanza todavía. Era algo más primitivo y necesario, la admisión de que tenía que cambiar o moriría emocionalmente, igual que Robert había muerto físicamente. La pregunta ya no era si podía permitirse cambiar. Era si podía permitirse no hacerlo.
3 días después del funeral, Marcus no había salido de casa. No por tristeza. Por vértigo. Se había dado cuenta de que durante años había corrido tan rápido hacia el éxito que nunca se detuvo a preguntarse hacia dónde corría. Ahora, inmóvil en su mansión de 8 habitaciones, el silencio le gritaba verdades que había silenciado con ruido de negocios. Los estoicos hablaban del enfrentamiento con el vacío, murmuró, recordando fragmentos de Marco Aurelio que había leído por estrategia empresarial, no por sabiduría personal. Pero nunca pensé que el vacío estaría dentro de mí. Su asistente había cancelado todas las reuniones. Los inversionistas esperaban decisiones. Los mercados se movían sin él. Y por primera vez, Marcus descubrió que el mundo no se detenía cuando él no estaba presente. Esa revelación lo golpeó como un puño en el estómago. Durante décadas se había creído indispensable. El centro de un universo financiero que giraba a su alrededor. Pero ahí estaba la verdad, cruda y simple. Era un engranaje más en una máquina que funcionaba perfectamente sin él. ¿Qué soy sin mis empresas? ¿Sin mis cuentas? ¿Sin mi reputación? La mansión que había comprado para impresionar se sentía como una prisión de mármol y cristal. Cada habitación era un museo de logros que ya no le generaban orgullo. El gimnasio privado que nunca usaba. La biblioteca llena de libros que nunca leía. La piscina infinita donde nunca nadaba. He vivido como un turista en mi propia vida, pensó mientras caminaba por pasillos que ecos amplificaban su soledad. Comprando experiencias en lugar de vivirlas. Coleccionando trofeos en lugar de construir recuerdos. Sus empleados domésticos se movían como fantasmas silenciosos, manteniendo perfecta una casa que se sentía más como un hotel de lujo que como un hogar. Marcus se dio cuenta de que no conocía sus nombres completos, sus historias, sus sueños. Eran servicios, no personas. ¿Cuándo me convertí en alguien tan desconectado de la humanidad básica?, se preguntó, sintiendo una vergüenza profunda que no había experimentado desde la niñez. Caminó hasta su biblioteca personal. Estantes llenos de libros que había comprado para decorar, para impresionar a invitados. Sus dedos se detuvieron en un título gastado, Meditaciones de Marco Aurelio. No recordaba haberlo leído. Lo abrió al azar, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marcus cerró el libro de golpe. No por molestia, sino por reconocimiento. Sus pensamientos habían sido números, estrategias, competencias. Nunca se había preguntado si lo hacían feliz. Solo si lo hacían rico. Robert y yo teníamos las mismas conversaciones durante años, recordó, sintiendo el peso de la repetición. Los mismos temas, crecimiento, expansión, adquisiciones. Como si fuéramos algoritmos programados para hablar solo de dinero. Abrió su teléfono y revisó sus últimas conversaciones. Mensajes de trabajo. Emails de negocios. Llamadas de estrategia. Ni una sola comunicación personal genuina en semanas. Sus contactos eran clientes, socios, empleados. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Cuándo había dejado de tenerlos? La respuesta era obvia y dolorosa, los había sacrificado en el altar del éxito. Cada relación personal había sido evaluada por su utilidad profesional. Si no contribuía a sus objetivos empresariales, era descartada como pérdida de tiempo. He convertido mi vida en un plan de negocios, murmuró, sintiendo náusea. Y en mi plan de negocios, yo mismo no aparezco como persona, solo como CEO. Marcus se dirigió a su cocina, una obra maestra de diseño italiano que rara vez usaba. Abrió el refrigerador y encontró comida preparada por su chef personal, comidas gourmet que consumía mecánicamente mientras revisaba reportes financieros. ¿Cuándo fue la última vez que cociné algo para mí mismo? ¿Qué saboreé realmente una comida sin pensar en números? Preparó un sándwich simple, usando sus manos por primera vez en meses para algo que no fuera firmar documentos o usar dispositivos electrónicos. El acto físico de untar mantequilla, cortar tomate, se sintió extrañamente meditativo. Los estoicos hablaban de la importancia de estar presente, reflexionó, mordiendo el sándwich y realmente prestando atención al sabor. Pero yo he vivido en piloto automático, pensando siempre en el próximo objetivo, nunca en el momento actual. La transformación personal no era un concepto que apareciera en sus planes de negocio. Pero esa tarde, sentado en una casa que costaba más que países pequeños, Marcus entendió que había llegado al punto donde tenía que elegir. Seguir siendo un millonario vacío o comenzar a construir algo que el dinero no podía comprar. Su propia alma.
El vacío ya no era su enemigo. Se había convertido en su maestro más honesto. El primer paso fue brutal, aceptar que había vivido una mentira. Marcus abrió sus diarios personales por primera vez en años. Páginas y páginas de números, objetivos financieros, metas de crecimiento. Ni una sola línea sobre quién era como persona. Ni una reflexión sobre qué lo hacía sentir vivo más allá de cerrar un trato millonario. He documentado cada centavo ganado, pensó, pero nunca registré un momento de verdadera paz. La autodisciplina que había aplicado para construir imperios ahora tenía que aplicarla para construirse a sí mismo. Pero esta vez, el enemigo no estaba en el mercado exterior. Estaba en el espejo. Comenzó con algo simple, silencio. Cada mañana, antes de revisar los mercados, se sentaba en su terraza durante 1 hora. Sin teléfono. Sin computadora. Sin agenda. Solo él y el vacío que había evitado durante décadas. Los primeros días fueron insoportables. Su mente corría como un animal enjaulado, generando listas de tareas, recordando llamadas pendientes, calculando pérdidas por cada minuto improductivo. Pero el estoicismo real, descubrió, no era suprimir emociones para tomar mejores decisiones comerciales. Era enfrentar la verdad de quién era cuando nadie estaba mirando. Cuando no había audiencia que impresionar ni competidor que vencer. Los emperadores romanos tenían esclavos que les susurraban al oído, recuerda que eres mortal, leyó en sus nuevos estudios filosóficos. Yo necesito a alguien que me recuerde que soy humano. Sus rutinas matutinas se habían convertido en rituales de supervivencia empresarial. Despertar a las 5 de la madrugada, no para disfrutar el amanecer, sino para ganar ventaja sobre la competencia. Ejercitarse, no por bienestar, sino para mantener la imagen de liderazgo fuerte. Desayunar mientras revisaba reportes, convirtiendo la alimentación en multitarea productiva. He optimizado mi vida como si fuera una máquina, reflexionó durante su cuarta mañana de silencio forzado. Pero las máquinas no necesitan propósito, solo eficiencia. Marcus comenzó a desmantelar sistemáticamente la arquitectura de su existencia anterior. Canceló suscripciones a revistas financieras que lo mantenían en constante estado de alerta competitiva. Desinstaló aplicaciones que le enviaban notificaciones cada vez que se movían sus inversiones. Apagó las alertas de noticias económicas que interrumpían cada momento de paz potencial. Voy a abstinencia de información, se dijo, sintiendo ansiedad física al desconectarse del flujo constante de datos que había sido su droga de elección durante décadas. La riqueza interior no se acumulaba como los dividendos. No había gráficas que midieran el crecimiento de la sabiduría o balances que reflejaran la paz mental. Era un trabajo diario, silencioso, sin reconocimiento público. Sus empleados comenzaron a notar los cambios. Las reuniones que antes programaba a las 6 de la mañana ahora empezaban a las 9. Los emails que enviaba a medianoche se redujeron drásticamente. Su asistente, acostumbrada a un jefe que trabajaba 16 horas diarias, ahora recibía instrucciones de no programar nada después de las 6 de la tarde. ¿Te sientes bien?, le preguntó Sara, su directora de recursos humanos, durante una junta donde Marcus había llegado 10 minutos tarde por primera vez en años. No, respondió Marcus honestamente. Pero creo que finalmente estoy empezando a sanar. Marcus empezó a escribir. No planes de negocio. Pensamientos. Miedos. Dudas que nunca había expresado porque un líder no podía mostrar vulnerabilidad. Día 7 sin revisiones compulsivas de mercado. Me doy cuenta de que he usado los números como escape de las emociones. Cada vez que me siento vacío, reviso mi portafolio. Cada vez que me siento inseguro, calculo mi patrimonio neto. Los números se han convertido en mi narcótico. Día 10. He llamado a Robert, socio, durante 15 años, pero nunca supe el nombre de su perro, su color favorito, o que lo hacía reír. Reducimos nuestra amistad a transacciones comerciales. ¿Cuántas relaciones he convertido en hojas de cálculo? Día 15. Hoy preparé mi propio desayuno y lo comí sin leer nada. Solo masticando, saboreando, existiendo. Me di cuenta de que no había hecho eso desde que era niño. ¿En qué momento comer se convirtió en una eficiencia más que en un placer? ¿Cuándo decidí que ser fuerte significaba no sentir nada? ¿Cuándo confundí el control con la represión? Esas preguntas se convertirían en los cimientos de su desarrollo personal. Porque por primera vez en su vida, Marcus entendió que construir un imperio interior requería derribar primero las murallas que había levantado alrededor de su corazón.
La transformación personal no era un proyecto con fechas límite y métricas de éxito. Era un proceso diario de elegir la autenticidad sobre la imagen, la vulnerabilidad sobre la invulnerabilidad aparente, la humanidad sobre la eficiencia empresarial. Y cada día que elegía ser real en lugar de exitoso, Marcus descubría que podía ser ambos. Pero tenía que comenzar por lo primero. 6 semanas después de comenzar su transformación personal, Marcus tomó una decisión que escandalizó a su círculo empresarial. Canceló la expansión más grande de su carrera. No por problemas financieros. Por claridad. ¿Has perdido la cabeza?, le gritó su vicepresidente durante una videoconferencia. Son $200 millones en crecimiento garantizado. Marcus lo miró a través de la pantalla con una calma que no había sentido en años. David, ¿sabes cuál fue la última vez que dormí 8 horas seguidas sin despertarme pensando en números? Silencio del otro lado. Yo tampoco lo recuerdo. Esa era la fuerza interior real. No la capacidad de aguantar presión hasta el colapso, sino la sabiduría de saber cuándo decir suficiente. El liderazgo auténtico no consistía en ser el primero en llegar y el último en irse. Consistía en tomar decisiones desde la integridad, no desde el miedo a perder oportunidades. Marcus había descubierto algo que ninguna escuela de negocios enseñaba: a veces, la decisión más valiente es detenerse. Sus empleados lo notaron primero. El jefe que siempre tenía prisa ahora escuchaba completamente antes de responder. El hombre que interrumpía reuniones para atender urgencias ahora apagaba el teléfono durante las conversaciones importantes. ¿Qué te pasó?, le preguntó Sara, su directora de recursos humanos, después de una junta donde Marcus había preguntado por primera vez cómo se sentía su equipo, no solo cómo avanzaban los proyectos. Dejé de fingir que era un robot, respondió Marcus. Y descubrí que ser humano es más eficiente. La independencia emocional no significaba no sentir. Significaba no depender de estímulos externos para definir su valor. Durante años, su autoestima había fluctuado con el precio de las acciones. Si las empresas subían, él era valioso. Si bajaban, se sentía un fracaso. Ahora entendía que su valor como persona existía independientemente de sus logros financieros. Era una revolución silenciosa que estaba cambiando todo: cómo lideraba, cómo se relacionaba, cómo vivía. Pero la prueba más grande estaba por llegar. La llamada llegó un martes por la tarde. Jonathan Hayes, su rival más antiguo en el mundo empresarial, había puesto en marcha una operación para adquirir hostilmente 3 de sus empresas más importantes. El viejo Marcus habría entrado en pánico. Habría activado todos sus contactos, habría trabajado noches enteras diseñando contraataques, habría convertido su vida en una guerra total. El nuevo Marcus hizo algo diferente, respiró profundo y preguntó: ¿por qué me importa tanto? No era una pregunta retórica. Era una investigación honesta de sus motivaciones. Hayes siempre ha representado todo lo que odio del mundo empresarial, reflexionó. Ambición sin escrúpulos. Éxito sin integridad. Poder sin propósito. Pero mientras analizaba su reacción, Marcus se dio cuenta de algo inquietante: Hayes era el espejo de quien él había sido durante décadas. La única diferencia era que Hayes nunca se había detenido a cuestionarse. La narrativa estoica enseñaba que los enemigos externos a menudo reflejan los conflictos internos no resueltos. Hayes no es mi problema, comprendió Marcus. Mi ego herido es mi problema. Durante los siguientes días, mientras sus abogados preparaban la defensa legal, Marcus preparó su defensa interna. Cada vez que sentía rabia, se preguntaba: ¿esto viene del miedo o de la integridad? La mayoría de las veces, era miedo. Miedo a perder prestigio. Miedo a que otros lo vieran como débil. Miedo a que su transformación personal fuera interpretada como pérdida de fuerza competitiva. Los estoicos no evitaban las batallas, se recordó. Elegían cuidadosamente cuáles valían la pena pelear. ¿Esta batalla era sobre proteger algo valioso o sobre alimentar su ego? ¿Era sobre principios o sobre orgullo? La respuesta cambiaría no solo el rumbo de la guerra empresarial, sino el rumbo de su nueva vida. Porque Marcus estaba aprendiendo que la resiliencia real no consistía en resistir todos los golpes, sino en decidir inteligentemente cuáles esquivar y cuáles absorber por una causa que trascendiera su propia vanidad. Marcus tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos: se reuniría con Hayes cara a cara. ¿Estás loco?, le preguntó su abogado principal. Es como sentarse a negociar con un tiburón mientras sangras. Tal vez, respondió Marcus.
O tal vez es la única forma de entender que estamos peleando realmente. La reunión se fijó en un restaurante discreto, lejos de oficinas corporativas y juegos de poder. Cuando Hayes llegó, Marcus lo vio con ojos diferentes. No como el enemigo de siempre, sino como un hombre de su edad que probablemente cargaba las mismas heridas internas que él había descubierto en sí mismo. ¿A qué jugamos, Marcus?, dijo Hayes después de ordenar. Esto no es tu estilo. Normalmente ya habrías lanzado un contraataque brutal. Marcus bebió su café lentamente. ¿Puedo preguntarte algo personal, Jonathan? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? Hayes frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? La clase de pregunta que me estoy haciendo últimamente. Durante los siguientes 30 minutos, Marcus habló abiertamente sobre su enfrentamiento con el vacío. Sobre la muerte de su socio. Sobre el descubrimiento de que había construido un imperio sobre cimientos emocionales tan frágiles como papel. Hayes escuchó en silencio, pero Marcus notó algo cambiando en su expresión. La máscara de agresión empresarial se agrietaba lentamente. ¿Sabes qué?, dijo Hayes finalmente. Odié tu éxito durante años porque me recordaba todo lo que no tenía. No me refiero al dinero. Los dos tenemos suficiente para varias vidas. Me refiero, no sé cómo llamarlo. Propósito, sugirió Marcus. Significado. Paz interior. Sí. Eso. La alquimia del dolor era esto, transformar el sufrimiento personal en comprensión humana. Marcus se dio cuenta de que su crisis existencial le había dado algo que años de éxito no pudieron darle, la capacidad de ver la humanidad en sus supuestos enemigos. ¿Qué propones?, preguntó Hayes. Que dejemos de pelear por ganar y empecemos a construir algo que importe. No era ingenuidad. Era sabiduría estoica aplicada a los negocios, convertir la competencia destructiva en colaboración constructiva, el ego en servicio, la ambición ciega en visión clara. Al final de la reunión, Hayes canceló la adquisición hostil. No por debilidad, sino por algo más poderoso. Había recordado que se sentía ser humano antes que empresario. 3 meses después de su encuentro con Hayes, Marcus implementó cambios en sus empresas que confundieron a los analistas de Wall Street. Redujo su salario ejecutivo en 60% y redistribuyó esos fondos en programas de bienestar para empleados. Eliminó las métricas de productividad que generaban estrés tóxico y las reemplazó con indicadores de satisfacción laboral. Instituyó reuniones de silencio, 5 minutos de reflexión personal antes de cada junta importante. Los números no mienten, le dijo su CFO, mostrándole los reportes trimestrales. La productividad ha aumentado 23% desde que implementaste estos cambios blandos. Marcus sonrió. El liderazgo auténtico no era blando. Era inteligente. Había descubierto que tratar a las personas como seres humanos completos, no como recursos productivos, generaba resultados que ninguna presión externa podía lograr. El mejor líder, había leído en sus estudios estoicos, es aquel cuya existencia apenas se nota. Cuando su trabajo está hecho y sus objetivos cumplidos, la gente dice, lo hicimos nosotros mismos. Marcus estaba aprendiendo a ser un líder invisible. No el centro de atención, sino el creador de condiciones para que otros brillaran. No el controlador de todo, sino el facilitador de la excelencia colectiva. Sus empleados comenzaron a tomar iniciativa sin esperarlo. Las ideas innovadoras surgían desde abajo, no desde su oficina. Los conflictos se resolvían entre equipos sin necesidad de su intervención. ¿Cómo lo haces?, le preguntó un CEO amigo durante una conferencia empresarial. Tu gente actúa como si no necesitara jefe. Ese es exactamente el punto, respondió Marcus. Les enseñé a ser líderes de sí mismos. La independencia emocional que había desarrollado personalmente ahora la estaba transmitiendo organizacionalmente. Sus empleados no dependían de su aprobación constante para sentirse valiosos. No necesitaban su microgestión para ser productivos. Había creado algo revolucionario en el mundo empresarial, una cultura corporativa basada en la fuerza interior individual en lugar del control externo. Pero el verdadero examen de su nueva filosofía de liderazgo estaba por llegar. Porque liderar en tiempos de paz era fácil. Liderar durante la tormenta revelaría si su transformación era real o solo una moda temporal. La crisis llegó sin avisar, como todas las crisis verdaderas. Un viernes por la tarde, Marcus recibió 3 noticias devastadoras en el lapso de 1 hora. Su mayor cliente cancelaba un contrato multimillonario,
una investigación federal se abría sobre prácticas financieras de una subsidiaria, y un ciberataque había comprometido datos sensibles de miles de clientes. Era la tormenta perfecta. El tipo de situación que en el pasado lo habría mantenido despierto durante semanas, consumido por pánico y microgestionando cada detalle de la respuesta. En lugar de eso, Marcus hizo algo inesperado, convocó a su equipo directivo y comenzó la reunión con 5 minutos de silencio. ¿En serio?, murmuró su director de operaciones. ¿Meditación zen en medio del apocalipsis? Marcus abrió los ojos calmadamente. Tom, ¿cuántas crisis has manejado desde que estás aquí? Docenas. ¿Cuántas veces el pánico mejoró los resultados? Silencio. Exacto. La resiliencia no es moverse más rápido cuando todo se desmorona. Es moverse más inteligentemente. Durante las siguientes 6 horas, Marcus aplicó cada principio estoico que había aprendido en su transformación personal. Separó lo que podían controlar de lo que no podían controlar. Se enfocó en respuestas estratégicas en lugar de reacciones emocionales. Mantuvo la transparencia con su equipo sobre la gravedad de la situación sin transferirle su ansiedad. Vamos a perder dinero, les dijo honestamente. Tal vez mucho. Vamos a tener que despedir gente. Tal vez mucha. Pero vamos a hacerlo con integridad, cuidando a nuestros empleados como personas, no como números en una hoja de cálculo. Su liderazgo auténtico se manifestó no en promesas vacías de que todo estaría bien, sino en la confianza tranquila de que, pasara lo que pasara, enfrentarían las consecuencias juntos y con dignidad. Los siguientes meses fueron los más difíciles en la historia de sus empresas. Tuvieron que cerrar 3 divisiones. Despidieron a 200 empleados. Los ingresos cayeron 40%. Pero algo extraordinario sucedió, la moral del equipo se mantuvo alta. Los empleados que se quedaron trabajaron con más dedicación que nunca. Los clientes que permanecieron aumentaron su lealtad. Los inversionistas respetaron la transparencia y honestidad en el manejo de la crisis. ¿Cómo es posible que estés más tranquilo ahora que cuando todo iba bien?, le preguntó su esposa una noche. Marcus sonrió. Porque finalmente sé quién soy cuando se quita todo lo superficial. La recuperación de la crisis tomó 2 años. 2 años durante los cuales Marcus aprendió la lección más difícil del estoicismo, el arte de soltar. No se refería a rendirse o abandonar. Se refería a liberar la necesidad de controlar resultados que estaban fuera de su influencia directa. Se refería a hacer su mejor esfuerzo y aceptar que, a veces, el mejor esfuerzo no es suficiente para evitar las pérdidas. Durante décadas creí que mi valor como persona dependía de mi capacidad de ganar siempre, escribió en su diario durante el 2.º año de recuperación. Ahora entiendo que mi valor como persona depende de mi capacidad de mantener mi integridad, especialmente cuando pierdo. La riqueza interior que había construido durante su transformación se convirtió en su ancla emocional. Cuando los números eran desalentadores, cuando los competidores aprovechaban su debilidad temporal, cuando los medios cuestionaban su liderazgo, Marcus tenía algo que ninguna crisis externa podía tocar: paz consigo mismo. Sus empleados lo notaron. Durante las reuniones más tensas, mientras otros líderes perdían la compostura, Marcus mantenía una calma que no era frialdad sino serenidad genuina. No es que no sienta la presión, le explicó a Sara durante una evaluación trimestral particularmente difícil. Es que he aprendido a sentir la presión sin dejar que la presión me controle. Esa distinción era crucial. La independencia emocional no significaba no experimentar emociones intensas. Significaba experimentarlas sin ser esclavizado por ellas. Sentir miedo sin ser paralizado por él. Sentir frustración sin ser cegado por ella. Sentir tristeza sin ser definido por ella. Marcus comenzó a enseñar estos principios informalmente a otros líderes empresariales. No como gurú o coach, sino como alguien que había caminado por el fuego y había encontrado una forma diferente de relacionarse con el calor. La mayoría de nosotros, les decía, construimos nuestras identidades alrededor de nuestros éxitos. Pero la verdadera fuerza interior se construye alrededor de nuestra capacidad de mantener nuestra dignidad durante los fracasos. Sus palabras resonaban especialmente en otros ejecutivos que habían pasado por crisis similares. Hombres y mujeres que habían descubierto, como él, que el éxito sin significado era una forma sofisticada de vacío. El desarrollo personal se había convertido en desarrollo comunitario. Su transformación individual estaba inspirando transformaciones colectivas.
5 años después de mirar al abismo, Marcus había construido algo que nunca había planeado, una vida. No una carrera exitosa disfrazada de vida. No una colección de logros con forma de existencia. Una vida real, con propósito, significado y paz. Sus empresas no solo se habían recuperado de la crisis, sino que habían evolucionado hacia un modelo de negocio completamente diferente. Ya no perseguían solo el crecimiento financiero, sino el impacto social positivo. Sus empleados no eran solo productivos, eran felices. Sus clientes no eran solo consumidores, eran socios en una visión compartida de hacer negocios éticamente. ¿Te arrepientes de haber cambiado?, le preguntó un periodista durante una entrevista sobre su transformación personal. Marcus reflexionó antes de responder. Me arrepiento de haber tardado tanto en cambiar. Me arrepiento de haber necesitado una crisis para despertar. Pero no me arrepiento de haber elegido la humanidad sobre la ambición ciega. El millonario que había sido estaba obsesionado con ser visto, reconocido, admirado. El hombre en que se había convertido encontraba satisfacción en impactos que a menudo pasaban desapercibidos. Empleados que habían superado depresiones gracias a las políticas de bienestar mental que él había implementado. Competidores que habían adoptado prácticas más éticas después de ver su ejemplo. Jóvenes empresarios que buscaban su mentoría no para aprender a ganar dinero, sino para aprender a mantener su alma intacta mientras lo hacían. El poder real, había aprendido, no es la capacidad de dominar a otros. Es la capacidad de dominarse a uno mismo. Sus estudios sobre estoicismo habían evolucionado de herramienta de supervivencia personal a filosofía de vida aplicada. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto ya no eran nombres en libros polvorientos, sino mentores atemporales cuyas enseñanzas guiaban sus decisiones diarias. Cada día al amanecer, escribió Séneca, nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Marcus había convertido esa frase en el mantra de su segunda vida. Cada día era una oportunidad de elegir la integridad sobre la conveniencia, la sabiduría sobre la astucia, el servicio sobre el egoísmo. Y cada día, al mirarse en el espejo, reconocía al hombre que había encontrado en el abismo, alguien que valía la pena respetar, independientemente de su cuenta bancaria. Marcus cumplió 55 años en una pequeña reunión familiar, no en el evento extravagante que habría organizado en su vida anterior. Su hija, que había vivido en el extranjero durante sus años de transformación personal, regresó para la celebración. Durante la cena, le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «Papá, ¿quién eres ahora?». Era una pregunta simple con una respuesta compleja. Porque Marcus se había dado cuenta de que, durante décadas, su respuesta a esa pregunta había sido una lista de títulos profesionales, logros financieros y posiciones sociales. Nunca había respondido quién era como ser humano. Soy alguien que está aprendiendo a vivir conscientemente, respondió finalmente. Alguien que cometió el error de confundir el éxito con la felicidad, y que está dedicando el resto de su vida a corregir ese error. Su hija sonrió. Me gusta más esta versión de ti. Esas palabras valían más que cualquier reconocimiento empresarial que hubiera recibido. El liderazgo auténtico que había desarrollado en sus empresas se había extendido a su vida personal. Ya no era el padre ausente que compensaba su falta de presencia con regalos costosos. Era el hombre que escuchaba completamente, que estaba presente emocionalmente, que había aprendido que el tiempo de calidad no se podía comprar con cantidad de dinero. Sus decisiones empresariales también habían evolucionado. Ya no perseguía oportunidades solo porque eran lucrativas. Las evaluaba a través de un filtro diferente. ¿Este proyecto contribuye a un mundo mejor? ¿Estas decisiones me ayudan a ser una persona más íntegra? ¿Este negocio alimenta mi alma o solo mi cuenta bancaria? La riqueza interior, había descubierto, no es algo que acumulas. Es algo que compartes. Marcus comenzó a dedicar más tiempo a mentorar jóvenes empresarios, pero no de la forma tradicional. No les enseñaba estrategias para hacer dinero más rápido. Les enseñaba estrategias para mantener su humanidad intacta mientras construían sus carreras. El verdadero fracaso, les decía, no es perder dinero. Es perder tu alma en el proceso de ganarlo. Su narrativa estoica personal se había convertido en una enseñanza viviente para otros que luchaban con las mismas tentaciones que él había enfrentado: la adicción al éxito, la confusión entre valor personal y logros externos, la creencia de que más dinero automáticamente significaba más felicidad. Marcus estaba en su oficina, trabajando en los planes para el próximo trimestre, cuando sonó su teléfono personal.
Era un número desconocido. ¿Marcus? Soy David Chen. Fuimos compañeros en la universidad. Marcus recordó vagamente el nombre. David había sido uno de esos estudiantes brillantes que parecían destinados al éxito, pero habían perdido el contacto después de la graduación. David, ¿cómo estás? Hubo una pausa larga. Honestamente, no muy bien. He seguido tu carrera durante años. Leí sobre tu cambio. Sobre cómo enfrentaste tu crisis personal. Y necesito preguntarte algo. Otra pausa. ¿Cómo supiste que valía la pena seguir viviendo? Marcus sintió un escalofrío. Reconoció el tono. La desesperación disfrazada de curiosidad intelectual. El mismo lugar emocional donde él había estado 5 años atrás. ¿Dónde estás ahora, David? En mi oficina. Piso 32. Ventana abierta. Marcus no dudó. Quédate ahí. Voy para allá. Y David, cierra la ventana. El trayecto en auto fue el más largo de su vida. Marcus llamó a David cada 5 minutos, manteniéndolo en línea, compartiendo su propia historia del enfrentamiento con el vacío, de cómo había estado exactamente donde David estaba ahora. Pensé que si tenía suficiente éxito, automáticamente sería feliz, le contó mientras manejaba. Pensé que el problema era que no había ganado suficiente dinero. Resulta que el problema era que había perdido la conexión conmigo mismo. Cuando llegó a la oficina de David, lo encontró sentado en el suelo, lejos de la ventana, llorando. No sé cómo llegué aquí, dijo David. Tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz. Empresa exitosa, familia hermosa, casa perfecta. Pero me siento completamente vacío. Marcus se sentó junto a él en el suelo. David, ¿sabes cuál es la diferencia entre tener una vida exitosa y tener una vida significativa? David negó con la cabeza. Una vida exitosa se mide con números externos. Una vida significativa se siente con paz interna. Durante las siguientes 3 horas, Marcus compartió todo lo que había aprendido sobre resiliencia, autodisciplina emocional y el proceso de desarrollo personal que había transformado su existencia. Pero más importante que las palabras fue su presencia. David no necesitaba consejos tanto como necesitaba ver que era posible salir del abismo sin saltar. El estoicismo, le explicó Marcus, no te enseña a no sentir dolor. Te enseña a sentir el dolor sin ser destruido por él. A usar el sufrimiento como combustible para la sabiduría, no como excusa para la rendición. Esa noche, David no saltó. En lugar de eso, comenzó su propio proceso de transformación personal, con Marcus como mentor y ejemplo viviente de que era posible reconstruir una vida desde la ceniza de una crisis existencial. 6 meses después, David había implementado cambios similares en su propia empresa y vida personal. 1 año después, él mismo estaba ayudando a otro empresario que había llamado desde una ventana abierta. Marcus se dio cuenta de que había encontrado el propósito más profundo de su transformación personal, convertir su dolor en medicina para otros que sufrían la misma enfermedad del alma que él había padecido. El abismo que casi me destruyó, reflexionó, se convirtió en el puente que me conectó con mi humanidad. Y ahora ese puente sirve para que otros crucen de la desesperación a la esperanza. La narrativa estoica había completado su círculo. Marcus había comenzado como un hombre que miraba al abismo desde arriba, temiendo caer. Ahora era alguien que ayudaba a otros a escalar desde el fondo, usando su propia experiencia como cuerda de rescate. Los estoicos creían, escribió en su diario esa noche, que nuestras experiencias más difíciles contienen nuestras enseñanzas más valiosas. No solo para nosotros, sino para todos aquellos que vendrán después y enfrentarán batallas similares. Su riqueza interior se había multiplicado cada vez que la compartía. Su fuerza interior se había fortalecido cada vez que la usaba para sostener a otros. Su independencia emocional le había dado la capacidad de estar presente para otros sin perderse a sí mismo en el proceso. Marcus había aprendido que la transformación personal más profunda no terminaba con el individuo que la experimentaba. Se convertía en una fuerza que transformaba también a todos los que tocaba. El millonario estoico había encontrado la inversión más rentable de su vida, invertir en el crecimiento de su alma y usar esa ganancia para enriquecer el alma de otros. Y cada noche, al cerrar los ojos, Marcus sabía que había tomado la decisión correcta cuando decidió no saltar del abismo, sino construir un puente sobre él. 10 años después de su crisis, Marcus escribió una carta que nunca envió. Era para el hombre que había sido, el millonario vacío que había mirado al abismo con desesperación.
Querido Marcus del pasado, sé que ahora mismo sientes que has fallado en todo lo que importa. Que todos tus éxitos son mentiras y que tu vida es una actuación vacía. Tienes razón. Pero también tienes una oportunidad que no puedes ver desde donde estás, la oportunidad de comenzar de nuevo. No desde cero, sino desde la verdad. Vas a descubrir que la fuerza interior real no viene de dominar mercados, sino de dominarte a ti mismo. Que la riqueza interior no se acumula como los dividendos, sino que se cultiva como un jardín, día tras día, decisión tras decisión. Vas a aprender que el liderazgo auténtico no es hacer que otros te obedezcan, sino inspirar a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Que la independencia emocional no es no sentir nada, sino sentir todo sin ser esclavizado por ninguna emoción. El camino del desarrollo personal que vas a recorrer no será fácil. Habrá días en que extrañes la simplicidad de medir tu valor solo en números. Habrá momentos en que dudes si vale la pena cambiar. Vale la pena. Porque vas a descubrir algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. La paz de saber quién eres cuando se quitan todas las máscaras. La satisfacción de ayudar a otros a encontrar su camino. La sabiduría de entender que tu propósito no es acumular más, sino ser más. El abismo que ahora te aterroriza se convertirá en el lugar donde finalmente te encuentras a ti mismo. No saltes. Construye. Con amor y respeto, el hombre en quien te convertirás. Marcus guardó la carta en su escritorio. No como nostálgica, sino como recordatorio. Recordatorio de que la transformación personal más profunda a menudo comenzaba en los momentos más oscuros. Su historia se había convertido en una narrativa estoica moderna, la de un hombre que había tenido todo lo que el mundo valoraba y había descubierto que no era suficiente. Que había enfrentado el vacío interior y había elegido llenarlo con significado en lugar de más logros superficiales. El millonario estoico había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se medía en lo que poseías, sino en lo que eras capaz de dar. Y que la decisión más valiente no era saltar al abismo, sino usar ese abismo como punto de partida para construir una vida que valiera la pena vivir. Cada día, Marcus seguía eligiendo vivir. Conscientemente. Intencionalmente. Con propósito. Y cada día, esa elección lo convertía en una versión más auténtica, más sabia, más completa de sí mismo. El abismo había dejado de ser su enemigo. Se había convertido en su maestro. Si sentiste que este contenido tocó algo dentro de ti, dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Deja en los comentarios qué parte te marcó más. Eso ayuda al canal a seguir existiendo, y tú ayudas a que otras personas renazcan en silencio.